como dice la palabra, es que alegría compartir con los hermanos. Toda esa comunión, créanme que es solo un reflejo de la comunión que vamos a tener en el reino de los cielos, ya ausentes de todo lo malo que hay. Señor, te alabamos y te bendecimos. Eres bueno y dadivoso con nosotros. Gracias por este día que nos permites congregarnos, que nos permites venir a conocerte, a amarte, Señor, que nos permites venir a compartir con tu cuerpo, Señor, con los demás de tus hijos, de los cuales nos has hecho hermanos. Gracias por esta congregación, gracias por esta iglesia, gracias por este año que inicia, Señor. Gracias por tu bendita palabra, por toda esta semana que pasó, Señor, que nos alimentaste, que nos diste para vestir, Señor, que supliste todas nuestras necesidades. Te agradecemos. Y el día de hoy, Señor, gracias por traernos, por motivar nuestro corazón a buscarte, a conocerte, a amarte, Señor. Y es lo que te rogamos, Padre, que abra nuestro corazón para que amemos a Jesús, para que nos asombremos de Jesús, para que nos deleitemos en Jesús, para que Jesús sea lo máximo en nuestra vida, Señor. Que realmente te podamos amar de toda nuestra mente, de todo corazón y de todas nuestras fuerzas, Señor. Te pedimos que uses a los predicadores del día de hoy, que sea tu palabra, que sea tu Santo Espíritu, Señor. Que no sean palabras ni pensamientos de hombres, Señor, sino eso que necesitamos para sentirnos fortalecidos, para seguir adelante, Señor. Que sea tu palabra en nosotros, Padre Celestial. Te pido que bendigas a mis hermanos. Tú sabes cada una de sus pruebas, cada una de sus tribulaciones, de sus preocupaciones. Te pido que traigas esa paz sobrenatural que solo tú puedes traer, Señor, para que ninguna preocupación, Señor, acalle la palabra que tú nos quieres dar el día de hoy. Te bendecimos, te exaltamos, te glorificamos y ponemos este servicio en tus manos. Amén. Amén, amén. El devocional de hoy lo titulé Mi imagen de Dios define mi cristianismo. Mi imagen de Dios define mi cristianismo. Extrañamente tengo una noción como de que yo ya había dado un devocional así, pero como no lo recuerdo, entonces de ahí les va de nuevo. Me suele pasar, ya después de tantos años, pues yo creo que uno toca a veces los mismos versículos y los mismos temas. Pero como uno no tiene esa memoria computadora, entonces no pasa nada. Toda persona, todos nosotros tenemos una cosmovisión de vida, una visión particular del mundo, y esa visión particular del mundo está formada o está motivada por nuestra cultura, por donde hemos crecido y por todas las vivencias que hemos tenido, ¿no? Por eso todos somos diferentes, porque hemos tenido vidas diferentes. Los que tuvieron una niñez de cierta manera se comportan en su adultez de cierta manera, y los que lo tuvieron de otra, de otra. Evidentemente, entonces, con nuestro cristianismo así va a ser la forma en que nosotros vivamos. La forma en que nosotros nos estemos alimentando, eso va a determinar cómo nosotros vivimos. Entonces, para cambiar la forma en que nosotros vivimos, debemos cambiar nuestra cosmovisión de vida. Vamos a Génesis 3. Para ver cómo Satanás, y es la estrategia que ha usado siempre, y no la va a dejar de usar porque funciona. Génesis capítulo 3, 4 y 5. Con el cristianismo es exactamente igual. Y el tema es que el diablo lo sabe. Si cambia nuestra manera de pensar, la forma en que vemos el mundo, la forma en que vemos a Dios, va a cambiar nuestra manera de vivir. Y el diablo lo sabe. ¿Okay? La estrategia de Satanás, y ahorita vamos a leer el pasaje, la estrategia de Satanás nunca es que el hombre no crea en Dios o que el hombre sea ateo. A él no le molesta que el hombre crea en Dios. Él solo quiere que el hombre crea en Dios, pero de una forma deformada. Porque cuando crees en Dios de una forma deformada, se hace un ídolo, se hace una imagen y solo tiene una religiosidad que al diablo no le afecta en ningún sentido. Entonces él no quiere que no creamos en Dios. Él quiere que creamos en Dios, pero que creamos mal. Porque si creemos mal en Dios, por eso surgen todas las religiones que existen en el mundo. ¿Okay? Esa es la estrategia de Satanás, que seamos religiosos, no que seamos verdaderamente hijos de Dios. Una mala teología siempre va a pervertir la verdadera santidad y la verdadera entrega, el verdadero servicio al Señor. Si en esta iglesia tuviéramos una teología de la prosperidad, se los digo y yo realmente sí lo creo, no estaríamos aquí, estaríamos en una iglesia más grande y llena de personas. Porque la teología pervierte la santidad, pervierte el verdadero mensaje y atrae la mala teología, ¿verdad?
y atrae a las personas por razones erróneas por las cuales las personas no quieren venir. Si usted le ofrece a la gente un sábado de milagros, ¿qué va a hacer la gente? Están llena de problemas, están llena de preocupaciones, están llena de enfermedades y situaciones difíciles. Veamos lo que dice Génesis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Como les digo, la estrategia de Satanás no ha cambiado ni un ápice de la forma en que opera con nosotros. El diablo lo que busca es sembrar una duda y promover un deseo. Sembrar una duda en la forma en que nos vemos a Dios y promover un deseo que sea ilícito. Satanás no les estaba proponiendo a ellos que desobedecieran a Dios. No se los dice en ningún momento de una manera directa, pero sí se los dice de una manera muy velada, de una manera tapada. La idea del diablo era que Dios debía tener un plan, como por debajo de la mesa, como un plan secreto que no quería que ustedes supieran, hablándole a Adán y Eva. Y ese plan conllevaba que ustedes no pudieran ser felices de la forma que querían ser. Porque después de que el diablo les dice esto, con que Dios os ha dicho y que no van a morir si desobedecen, entonces Eva dice la palabra de más adelante que comienza a ver el fruto diferente. Ya lo ve como con atracción. Ya aquello ya no es una prohibición, sino que dice, mira, si lo tomo, puedo llegar a ser como Dios, conocedor del bien y del mal. Y por eso pecan y toman del fruto queriendo ser como Dios, conocedores del bien y del mal. No queriendo usurpar la posición de Dios, no queriendo ofender a Dios directamente, sino tener la posición de Dios siendo conocedores del bien y del mal. O básicamente siendo soberanos de su propia vida. Como les digo, ese deseo que impone el diablo y que lo pone en nosotros, nunca va a ser un deseo de la desobediencia. Cuando usted y yo pecamos, piénselo de cierta manera, realmente usted no está pecando con su mente pensando en que usted quiere ofender a Dios. Yo creo que no, ¿verdad? Cuando vamos a pecar contra el Señor, no estamos pensando, mira, quiero ofender directamente a Dios con esta acción. Porque si pensáramos eso, no lo haríamos. Estoy seguro que no. Pensamos otro montón de cosas, vienen otro montón de ideas, vienen otro montón de justificaciones. Ok, es válido porque estoy triste, es válido porque estoy estresado, es válido porque he hecho esto, y no, y comenzamos a justificar y viene un juego hasta que caemos en la tentación. Ya cuando pasó la tentación, usted dice, ¿qué hice? Y ya no hay nada que hacer, ya cometimos el pecado. Cuando nosotros decidimos hacer algo que es contrario a la voluntad de Dios, elegimos esa otra acción considerándola más digna de lo que el Señor es. Y yo sé que tal vez suena como muy concho, pero es que así es. Digamos, si yo por motivos laborales tengo muy poco tiempo para buscar al Señor, pero cuando llego a mi casa, pierdo el tiempo viendo películas, estoy escogiendo eso como más digno que buscar al Señor. ¿Me explico? Si, por ejemplo, yo un domingo me siento muy cansado y no quiero ir a la iglesia, yo estoy considerando el descanso mucho más digno que obedecer al Señor. ¿Sí me explico la idea? No lo hacemos conscientemente, pero eso es lo que estamos diciendo. Siempre que escogemos algo que no es el Señor, consideramos esa otra cosa más digna que el Señor. O que esa otra acción me va a dar más paz que la que me da el Señor. O esa acción me va a dar más gozo que la que me da el Señor, o más tranquilidad, o lo que sea. En ese momento como no sé, llamémosle como de locura espiritual, eso es lo que hacemos. Valoramos a Dios como inferior a eso que queremos elegir. Porque la forma en que yo vea a Dios va a definir cómo lo adoro, va a definir cómo vivo, va a definir cómo va a ser mi cristianismo. El Salmo 50:21, si quieren lo buscan, sí, nos ayuda a entender cuál es nuestro problema con la forma en que vemos a Dios. Siempre, bueno, no siempre, pero usualmente vemos a Dios como uno de nosotros. Como si fuera uno de nosotros, pero más grande. Como si fuera semejante al hombre, pero más poderoso, cuando Él es diametralmente diferente. Por eso el Señor aquí dice, pensabas que de cierto sería yo como tú. Y eso es lo que pensamos. ¿Recuerdan la semana pasada? Creo que fue la semana pasada, que les dije que cuando nosotros pecamos, a veces por la culpa nos apartamos del Señor porque no nos sentimos dignos de Él, no nos sentimos dignos de acercarnos. Y que también dijimos que es que nunca en la vida hemos sido dignos de acercarnos. Pero hay un tema de orgullo en que yo
mi juicio contra mí mismo es superior que el juicio que tiene Dios contra mí, o que su gracia. Entonces lo valoro a Él como si fuera un hombre. No nos pasa con las personas, cuando hacemos algo malo, cuando nos equivocamos, cuando pecamos contra alguien, hay como ese temor, como esa vergüenza de llegar a pedirle perdón, porque ¿será que me acepta? ¿Será que aceptan mis disculpas? ¿Será que podemos restaurar lo que teníamos antes? Y no es lo mismo como lo que llevamos al Señor. Si nos apartamos y nos separamos de Él es porque, ¿será que el Señor me va a recibir otra vez? Después de volver a haberle fallado en lo mismo. Porque vemos a Dios como uno de nosotros. Si el Señor dice, ¿pensabas que es cierto? ¿Sería yo como tú? No. Él realmente es totalmente diferente a lo que nosotros somos. Yo con esto pensaba realmente cuán diminutos, es que no sé si diminutos, atómicos somos en comparación con lo que Dios es. Porque los ángeles, que son grandemente poderosos, no son nada en comparación con el Señor. Es que el Señor, con el poder de su palabra, creó el universo que tiene millones y millones y millones de años luz de distancia. No podemos ni siquiera entender lo vasto que es el universo, las fuerzas que se mueven allá afuera, la cantidad de estrellas que hay. Y la palabra del Señor dice que el Señor las conoce, cada una de ellas, por su nombre. Y Colosenses nos dice que el Señor en sus manos sostiene toda la creación, a nivel molecular, a nivel atómico. O sea, cuán grande es Dios, pero nuestra percepción, no sé, como decía Martín Lutero, en el tiempo de la Reforma, hablándole a los católicos, ustedes tienen un Dios demasiado pequeño. El Dios de ustedes es diminuto, no es el Dios glorioso que está en la palabra del Señor. Entonces yo quiero que hoy veamos 4 puntos, de manera general, que nos ayudan a ver quién es Dios o cómo es Dios. Para que cuando yo vea cómo es Dios realmente, mi vida pueda cambiar y conformarse a esa idea de lo que Dios es. Vamos a Habacuc 1.13. Habacuc 1.13. Y este punto se llama, Dios es más santo de lo que pensamos. Dios es más santo de lo que pensamos. Dios es más santo de lo que pensamos. Muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. Eso no quiere decir que Dios no vea el mal, ¿verdad? Esta es una figura de lenguaje para decir que el pecado no es tolerado en su presencia. Una vez que Adán y Eva pecaron, desechados. Una vez que Satanás pecó, desechados con el tercio de los ángeles que le siguieron. ¿Cuál es el problema de nosotros aquí con la imagen de Dios? Y es una idea que nosotros tenemos pues desde que nacemos, por la cultura religiosa en la cual nosotros vivimos. Que vemos a Dios como, no sé cómo decirlo para que no suene mal, como tan bueno, como tan bonachón, que al final de cuentas el Señor siempre va a perdonar todo. Siempre va a perdonar absolutamente todas las cosas. Ustedes han visto cuando muere alguien que siempre ponen, descansó en la paz del Señor, o ya está con el Señor, o cualquier frase que sea, ¿no? Ya descansó en la paz del Señor, ¿no? Puede ser que haya abierto sus ojos en el lugar más terrible que pueda existir en la eternidad. Porque vemos a Dios así, como que al final de cuentas Dios va a perdonar a todo el mundo. No sé, como que Dios es tan bueno que no le importa lo que hacemos. Es como ese abuelo que no le importa lo que hacen los nietos, sus berrinches, sus malacrianzas, porque los ama, no sé, porque los malcría. Y vemos a Dios de esa misma manera. Y entonces nosotros como cristianos utilizamos la gracia de Dios como un pretexto para pecar. No me importa, puedo hacer esto, porque al final el Señor me perdona cuando me arrepienta. Hago esto y hago lo otro, pero no importa, porque el Señor me va a perdonar si me arrepiento genuinamente. Y usamos la gracia de Dios como un medio para justificar nuestro pecado. Y nos volvemos sumamente livianos con el pecado. Porque no vemos el pecado como Dios lo ve. Dios aborrece tanto el pecado y su compromiso con la justicia es tan grande que no escatimó ni la vida de su propio Hijo. Es que tenemos que verlo así. Dios odia tanto el pecado
y su compromiso con no perdonar el pecado fue tan grande que clavó a su Hijo en la cruz. El compromiso de Dios con su santidad, si queremos darnos cuenta cuán comprometido está Dios con su santidad, es la cruz de Jesucristo. De verdad, no perdonó ni a su propio Hijo con tal de castigar el pecado. Cuando nosotros veamos que Dios perdonó nuestros pecados, entendamos que es un perdón por medio de. ¿Ok? Tal vez la Biblia cuando menciona esos pasajes, no se va a ensanchar en esto, en esta enseñanza, sino que lo hace en otras partes. Pero si lo analizamos a fondo, Dios no perdonó mis pecados y nunca los va a perdonar. Todos mis pecados fueron castigados y fueron pagados por Jesús en la cruz del Calvario. Así odia a Dios el pecado. Así lo aborrece el Señor. Dios es más santo de lo que nosotros pensamos, de lo que nosotros pudiéramos imaginar. Y lo más hermoso es que Dios nos manda a no pecar porque nos ama. Porque sabe que lo que trae tristeza a nuestra vida es el pecado. Es como que se nos estuviera diciendo, no haga esto para que sea feliz. Más bien, haga esto. O como nos enseñaba ahorita la semana pasada, ¿usted quiere ser feliz? Entonces el Señor nos da, capítulo 5 de Mateo, las bienaventuranzas. Una guía para que usted sea feliz. ¿Dónde usted lee eso? Una guía para que seamos felices. Evidentemente, cuando nos sostenemos y no practicamos, bueno, evidentemente no lo practicamos, pero cuando no pecamos en estos medios y vemos el pecado como Dios lo ve, es un beneficio para nosotros. El segundo, Dios es soberano y Señor. Salmo 103:19. Salmo 103:19. Aquí voy a redundar con temas que hemos realmente hablado muchas veces, pero que no está de más. Salmo 103:19. Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. Eso nos habla de una posición que Dios tiene que realmente está por encima de todas las cosas. Y no solo que está por encima de todas las cosas, sino es que las observa, las gobierna y las dirige. ¿Okay? Cuando nosotros sentimos tristeza o frustración o decepción o desánimo o cualquier cosa mala que sentimos, cuando nuestra vida no está, como que no está conformando lo que nosotros queremos, es por una desconfianza en la soberanía de Dios, en el control que tiene sobre todo lo que vivimos. Llanamente es eso, que no confiamos en que el Señor tiene un propósito mejor para mí. Por eso es como que cuesta asimilarlo. Si mi Dios es pequeño y débil, ¿cómo creen ustedes que van a ser mis problemas? Grandes y definitivos, ¿verdad? Si mi Dios es diminuto y no puede controlar mi vida y mi vida se le sale de control, entonces mis problemas y mis situaciones difíciles son más grandes que lo que Dios es. O tendrían que ser de lo que Dios es. Y tal vez no lo decimos, pero es que así es como solemos vivir. No es, vamos a ver, no es que cuando llega una situación difícil, usted la va a recibir con una carcajada. No es la primera respuesta. Y yo creo que difícilmente la vaya a hacer. Lo normal es que uno se entristezca y está normal. Está bien porque somos humanos. Eso no es lo que importa. Lo que importa es lo que viene después. ¿Cómo lo voy a sobrellevar yo? ¿Cómo lo voy a llevar a cabo? ¿Cómo lo voy a analizar? ¿Cómo lo voy a recibir del Señor? Porque todo lo que pasa en nuestra vida no es producto del azar. Es producto de la providencia. Realmente el Señor ha escrito mi vida en su libro. Todo lo que va a pasar, Él ya lo sabe, ya está escrito. Entonces no son cosas que se le salen de las manos o desfases o deslices. Todo tiene un plan y todo tiene un propósito. Yo no sé cómo hacen los impíos o los ateos para vivir sin entender la soberanía del Señor. Porque ustedes se imaginan qué aterrador es enfrentar este año nuevo que viene sin saber lo que va a pasar. Bueno, no sabemos lo que va a pasar, pero sin la certeza de que si pasa algo malo, yo vaya a estar bien. Sin la certeza de que, aunque pasen cosas malas, Dios tiene el control de ellas y las mueve para formar el carácter de Cristo en mí. Debe ser aterrador vivir así, presa del azar, presa de lo que pase,
de que el loco no tenga frenos y me atropelló y me morí, o de que me caiga un rayo, de que me caiga un poste de luz. Son cosas que ha pasado, no lo estoy diciendo porque sí. Una persona caminando, leyó el periódico, me recuerdo que pasó en el centro de San José hace varios años, y le cayó un poste de luz y se murió. Porque estamos sujetos a eso en un mundo de pecado. Entonces, qué aterrador debe ser vivir así, sin saber lo que va a pasar en mi vida, sin saber que pueden llegar cosas malas, que puede llegar la enfermedad, que puede llegar esto, que puede llegar lo otro. Y las personas que no creen en el Señor, como nosotros somos hijos de Dios, agarran lo que no les pertenece y lo aplican para su vida. No es que Dios sabe lo que hace, pero es que usted ni es su hijo para decir que Dios sabe lo que hace en su vida. Y el impío, el que no cree en Dios, ustedes lo han escuchado. No, pero el universo mueve todo para que le salga bien. No, pues sabe que la vida trae estas cosas para enseñar. La vida del universo es una forma de decir Dios, pero para no decir Dios. Ahora que venía le puse en la mañana de Alajuela, y esto es sorprendente. Viene hablando un muchacho y una muchacha, lo digo ahí brevemente, que están comentando de otro amigo que contrajo SIDA porque tuvo relaciones con una persona del mismo sexo y lo contagió. Y lo que me sorprendió no fue eso, porque eso es lo normal en este mundo. Lo que me sorprendió fue que la muchacha dijo, pero él tiene mucha fe que va a salir adelante. ¿Qué quiere decir con eso? Es eso, es robarle ideas a Dios para tratar de sobrellevar una vida sin propósito y sin sentido. Entonces agarramos de Dios como lo que nos gusta para que realmente tenga soberanía en mi vida sobre esos elementos, pero sobre lo demás no. En Génesis 50:20, si gusta se los leo porque estoy durando mucho. Lo que les decía ahora, cuando yo conozca que mi Dios es realmente grande y soberano, entonces mis pruebas van a ser diminutas y pequeñas y van a estar bajo el control del Señor. Génesis 50:20 dice, vosotros pensasteis mal de mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida mucho pueblo. Aquí está hablando José, ¿verdad? ¿Cuántas décadas pasó desde que José fue vendido a sus hermanos hasta ese punto? Ya eran hombres hechos y derechos. De hecho, esto pasó cuando Jacob murió. Entonces los hermanos de José pensaban que ahora sí José se va a vengar de nosotros por lo que hicimos. Y él dijo, vean, lo que pasó hace tantas décadas, Dios lo utilizó para este resultado, este presente día, para salvar muchas vidas. ¿Ustedes creen que José, 40 años atrás, cuando estaba metido en el pozo, vendido por su familia, por sus hermanos, pudo haber entendido o pensado en este resultado? No, jamás. No, ni siquiera sabemos lo que va a pasar mañana. Imagínense décadas posteriores. Pero él no necesitaba saber lo que iba a ocurrir décadas posteriores, porque su confianza estaba en que Dios era su Dios, de que el Señor era su Señor, de que el Señor tenía control sobre su vida. La fe no se basa en que nosotros sepamos todo lo que va a acontecer, sino en confiar en el Señor a pesar de eso. Por eso la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Entonces yo tengo puesta mi confianza en el Señor y no en las circunstancias que estoy viviendo a mi alrededor. Porque si no, qué fácil. ¿Usted se imagina poder echar una ojeada al libro que Dios tiene con mi nombre? Ah, mira, me va a pasar esto. Y después esto, y después esto, pero esto va a terminar en esto bien. Entonces ya voy yo caminando tranquilo en mi vida como, qué fácil, eso no es fe. Así de sencillo, ¿no? La fe tiene ese componente. Yo confío en Dios por lo que Dios es, no por lo que está ocurriendo a mi alrededor. Porque yo confío en su soberanía, yo confío en su control, de que todo lo que permite, que todo lo que hace, que todo lo que impide, tiene un buen propósito, aunque yo no lo llegue a entender ahorita. Puede ser que lo entienda dentro de 20 años, o puede ser que nunca lo entienda. Porque en ninguna parte de la vida dice que vamos a entender todo lo que vivamos aquí. Tal vez lo que usted vivió, ese sufrimiento, esa prueba, esa tribulación, es para la bendición de otra persona y usted ni se dio cuenta. Pero usted no tiene que darse cuenta, porque su confianza no está en eso,
sino en el Señor que gobierna su vida, que realmente está tejiendo nuestra vida en ese mantel maravilloso que es el carácter de nuestro Señor Jesucristo. Tercero, Dios es más bueno o Dios es más bondadoso de lo que nosotros pensamos. Salmo 119, 68 dice, bueno eres tú, bienhechor, enséñame tus estatutos. Dios es más bueno de lo que nosotros pensamos. Otro de los pensamientos que pasaba por la mente, bueno, uno lo dice de manera hipotética, ¿verdad? Que pasaba por la mente de Adán y de Eva en el momento de la tentación, es que tal vez Dios no era tan bueno como ellos pensaban. Porque aquí hay algo que yo quiero y Dios me impide tenerlo. Hay algo aquí que yo quiero disfrutar y Dios me impide disfrutar de ello. Entonces, si Dios no quiere que yo disfrute de ello, tal vez no sea tan bueno. O con el tema que acabamos de ver. Si Dios es tan bueno, ¿por qué permite que pasen cosas malas en mi vida? ¿Será que tal vez Dios no es tan? Entonces empezamos a jugar con eso, empezamos a analizarlo en nuestra mente de por qué el Señor me pone tantas reglas, pone tantas cosas en mi vida, tantas trabas, y no vemos que es la bondad de Dios actuando en mí para que yo no me aparte. Porque si no fuera esa actuación de Dios constantemente por su medio espíritu, créanme que ustedes y nosotros hace mucho lo hubiéramos rechazado totalmente. Lo que pasa con esto cuando no analizamos la bondad de Dios, y yo lo pensaba cuando era ateo, es lo siguiente, que si yo fuera Dios en tal o cual circunstancia, yo actuaría diferente. Yo haría mejor las cosas. Es el pensamiento que hay en nosotros. Si yo fuera Dios, hubiera hecho algo diferente en mi vida o estaría haciendo otra cosa en mi vida diferente a la que está ocurriendo. Como les digo, no son cosas que digamos directamente, pero allí están. Eso es lo que le decimos a Dios por debajo de la mesa, lo que le decimos a Dios como tras bambalinas. Señor, si yo fuera tú, esto no hubiera pasado. Señor, si yo fuera tú, esto no se hubiera salido de control. Señor, si yo fuera tú, etcétera, etcétera. ¿Saben por qué el Señor es tan bueno? Porque no nos da todo lo que pedimos. Uno como creyente puede analizar todas las cosas de una manera más sabia. Hay una película que se llama Todopoderoso. Todopoderoso, Dios por un día, o por no me acuerdo por cuánto tiempo, le da al protagonista entre comillas, la capacidad de ser Dios. Y como él es Dios, entonces comienza a escuchar las peticiones de miles y miles y miles y miles de personas. Entonces, para no tener que poner la atención a cada una de ellas, diseña un software que le responde sí a cada una de las peticiones. Entonces, todo el mundo recibe lo que pide y el mundo se vuelve en un caos. En un caos literal, porque no podemos recibir todo lo que pedimos. Porque no tenemos noción de las contingencias o de todos los resultados o de todas las cosas que van a generar las cosas que estamos pidiendo. A veces pedimos tan mal y ni nos damos cuenta y creemos que estamos pidiendo bien. Gracias al Señor, de verdad, que no nos da todo lo que pedimos. Vean, nos iría tan mal si el Señor nos diera todo lo que pedimos. Pero como no lo entendemos y como no vemos que Dios es más bueno de lo que pensamos, creemos que Dios es malo porque no me da lo que le pido. Es que no me da lo que le pido porque no lo puedo recibir. O tal vez no lo puedo recibir ahorita. Tiene que ser después. Pero realmente si recibiéramos todo lo que nosotros pedimos, muy pocas veces en la palabra del Señor, por ejemplo, cuando los israelitas estaban quejando, estaban pidiendo carne, y el Señor les dio las codornices, y no habían ni terminado de comer, y ya se estaban convirtiendo en gusanos en su boca. O cuando el Señor les dio un rey, porque ellos lo estaban desechando a él, solo les ve las consecuencias de haber recibido eso que ellos pidieron. Entonces son esos breves ejemplos que uno dice, uy, así, gracias a Dios que no me da todo lo que pido. Él es bueno más allá de lo que yo puedo entender. ¿Y saben cuándo el Señor también es bueno? Cuando permite que me pasen cosas malas. Cuando el Señor no me libra de todo mal, el Señor es bueno. ¿Por qué? Porque sabe que yo necesito esas cosas para crecer, para aprender,
o para lo que sea. Porque si no fuera a través de esas cosas, tal vez nunca las hubiera aprendido, tal vez nunca las hubiera conocido como debíamos conocerlas. El Señor es más bueno de lo que nosotros pensamos. Si analizamos que solo el Señor es bueno cuando me va bien, ese no es el Dios de la Biblia. Y finalmente, la gracia y la misericordia del Señor. Vamos al Salmo 103. Salmo 103. Salmo 103. La misericordia y la gracia de Dios están más allá, más por encima de lo que nosotros pudiéramos entender, asimilar o imaginar. Voy a leer el 8, el 11 y el 17. Misericordioso y clemente Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos. Nosotros estamos tan acostumbrados a nuestra vida que no nos damos cuenta de que no deberíamos estar aquí. Como decía el profeta, por la misericordia de Dios no hemos sido consumidos. No nos damos por un hecho que nos vamos a dormir y que el día siguiente debemos despertar. Es casi como una responsabilidad de los cielos que usted y yo despertemos. No es así. Estamos tan habituados a vivir que sentimos que es un derecho nuestro. Bueno, usted y yo no deberíamos estar vivos. La paga del pecado, la muerte. El alma que pecare, esa morirá. Usted y yo, menos que en algún momento de esta mañana habremos pecado con algún pensamiento, con algo. Debimos haber sido fulminados en ese mismo momento. La paga del pecado es muerte, es que no hay otra paga. Y el Señor nos deja un ejemplo, Ananías y Zafira, no perdieron su salvación, pero pecaron contra el Señor y murieron. Solo por ese pecado, no es que no hubiera sido por ese pecado, si hubieran dicho una mala palabra, hubieran caído muertos. Porque lo ligamos con lo anterior, no entendemos cuán santo es Dios y cuánto Dios aborrece el pecado. Entonces lo hacemos como uno de nosotros. Pero cuando analizamos todo eso y me doy cuenta que yo debería estar muerto, yo no debí haber despertado el día de hoy, la misericordia de Dios realmente es grande. Realmente es incomprensible, no la puedo comprender. Porque el Señor tiene gracia y misericordia de mí todos los días. Y como les digo, Dios puede justamente quitarnos la vida a nosotros en cualquier momento y estaría bien. ¿Quién es el dueño de la vida? Dios. Por eso Él dispone cómo la quita. Y si yo peco y me la quita, pobrecito. Hombre, he vivido 35 años pecando. Solo coronado con la gracia del Señor. Y por la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario. Entonces, qué impresionante la misericordia de Dios cada día. ¿Ya? La gracia de Dios cada día. Son temas como que hay que asimilarlos en nuestra vida cristiana. Despertamos. No es esa frase religiosa así, desperté por la misericordia de Dios. No es que, realmente estoy vivo porque Dios en su misericordia no me mató, sino que mató a su Hijo por mí. Mató a su Hijo en mi lugar. Y no bastándole a Dios perdonar nuestros pecados en Cristo Jesús, nos concede el privilegio de ser adoptados sus hijos. Y no solo de ser adoptados sus hijos, sino que nos da un propósito de vida. El vacío que teníamos, que estábamos llenando con cualquier cosa con la cual usted la estaba llenando sin Cristo Jesús, ya lo llena y nos da una razón por la cual vivir. Y no solo una razón en el aquí y en el ahora, una razón trascendente, algo que va más allá. A veces realmente uno se afana tanto con las metas y los sueños que tiene aquí, y después Dios por su gracia, por medio de su Espíritu, trae la idea de, es que hombre, todos esos hojarascas se va a quedar. Yo tengo un reino. Yo estoy sentado actualmente en el lugar santísimo con el Señor, en lugares celestiales con Cristo Jesús. Y no solo eso, es que yo voy para un lugar que ya está fijo, que nadie me lo puede quitar. Yo voy a ir a conocer a Jesús y yo voy a ir a servirle por la eternidad, de la eternidad de la eternidad.
tengo un propósito de aquí y para lo después. Si no cumplo con eso y aquella otra cosa, es que realmente no importa. Y eso es lo que usted tiene que decirse a sí mismo, a ese otro yo que usted tiene usted. Vea, si no cumple eso, no importa, porque usted ya lo tiene todo en Cristo Jesús. Ya usted está completo en Cristo Jesús. Pero tenemos en tanto nuestros planes y tampoco los propósitos de Dios, que por eso es que a veces cumplimos nuestros planes y decimos, mira, ya lo obtuve, como que no era por aquí, como que no sentí la llenura de mi corazón que pensé que iba a tener. Pero como siempre les he dicho, cuando hacemos la obra de Dios, es como, sí, estoy haciendo la obra del Señor y me siento feliz por ello. Nos ha dado a su Hijo para que nos gocemos en Él y un montón de cosas que están por venir que no me puedo detener a mencionarlas. Todo esto que menciono, termino con esto, es lo que debemos estar meditando día a día, una y otra vez, para que por ende mi cosmovisión, que es lo que define mi vida y cómo me comporto, se vaya acomodando a la cosmovisión de Dios. Una vez que yo todas las cosas las vea a través del lente de Dios, créanme que todo va a ir poniéndose en el orden en que se debe poner. Y créanme que usted va a ser bienaventurado cuando eso ocurra. Oremos. Señor, te alabamos y te bendecimos. Gracias por tu misericordia, Señor. Gracias por tu amor. Gracias, Señor, por realmente no darnos lo que merecemos, sino coronarnos de favores, Señor. Gracias porque no nos mataste, no nos quitaste la vida, sino que nos diste a tu Hijo, Señor, para preservar nuestra vida, Señor, como la terrenal como la espiritual. Gracias por ponernos en tu Hijo, Señor, por vernos a través de Él. Gracias por perdonarnos a través, Señor, de asesinar a tu Hijo en la cruz del Calvario. Abre nuestros ojos, Señor, para que podamos ver cuán santo eres, cuán diferente eres a nosotros, Señor, cuán glorioso eres, cuán majestuoso es tu bendita persona, Señor. Asómbranos con tu bendita persona, con tu majestad, con tu poder, Señor, con todo lo que tú eres, Señor. Ayúdanos a entender cuán grande es tu misericordia en nuestra vida, cuán sublime es tu gracia, Señor, cuán bueno eres independientemente de lo que pase. Ayúdanos a conocerte, Señor. Ayúdanos a conocer al Dios de la Biblia, al Dios de las Escrituras, Señor. Al Dios que vamos a seguir conociendo por el resto de la eternidad. Ayúdanos a amarte, Señor. Abre nuestros sentidos, quita las escamas de nuestros ojos, Señor, para que podamos verte, Señor. Que podamos verte cara a cara, Señor. Que podamos verte de una forma más definida, Señor. Que podamos ver tus atributos en nuestra vida. Ayúdanos, Señor, que realmente podamos entender quién eres tú. Y que eso forme nuestra vida, que eso forme la manera en que vemos el mundo, que vemos las circunstancias, que vemos a las personas, que vemos las situaciones que vivimos, Señor, para que en todo y con todo te demos gloria, alabanza, Señor. Yo te alabo y te bendigo, Señor. Juntos como hermanos te alabamos y te bendecimos y te damos toda gloria y honra. Amén.